5. Y nuestro amigo Andrei Martianov se une a nosotros aquí. Bienvenido de nuevo, Andrei. Igual, Por favor, suscríbanse y denle me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. André, permíteme empezar con Donald Trump. Está mencionando un plan que consta de 28 puntos. ¿Y qué es lo que se sabe hasta este momento? ¿Qué hemos aprendido de la perspectiva rusa? María Zakharova mencionó que no hay nada que discutir, sin embargo, parece que lo han entregado de manera oficial, ya sabes, lo han entregado a los ucranianos. ¿Qué hemos aprendido sobre eso y de qué manera, cuáles son las respuestas, por parte de los rusos? bueno, los rusos se lo tomaron a broma. Digo, son 28 puntos. Antes de eso era de 12 puntos. La próxima vez serán 42 puntos. Puedo idear esos planes sin parar. Todavía sigue siendo un intento de congelar las situaciones en la línea actual del frente. No resulta viable desde el principio, por así decirlo. Por lo tanto, efectivamente, juegan con esas cuestiones que en realidad estuvieron accesibles en el año 2022. Podría haberse realizado en 2022, pero evidentemente conocemos lo que sucedió. Ya sabes, la administración de Biden, a través de este idiota de Londres, Boris Johnson, saboteó las negociaciones de Estambul en 2022. Y de hecho, la operación militar especial real comenzó, por así decirlo, y se convirtió en la operación militar especial solo en abril de 2022, cuando quedó claro que ahora la OTAN quería jugar el juego. Rusia afirmó que participaría en el juego y desde entonces efectivamente así ha sido, eso es lo que realmente es. Y sí, el occidente ha sido vencido. Necesitan encubrir esta catástrofe que ya ha ocurrido. Y por supuesto podemos observarlo desmilitarizada y en esencia humillada que se encontraba la OTAN. Y así que sí, se les ocurrirán todo tipo de planes. Pero como María Zahara afirmó correctamente ayer, no recibimos nada. ¿Tiene algo que ofrecer, por favor? Tenga en cuenta que Zelensky es considerado el hijo predilecto de Washington, Trump. Para Trump ya es demasiado tarde. Podría haberlo hecho, ahora es su guerra, podría haberlo hecho de manera diferente, pero sabemos quién es y sabemos qué lo motiva. Así que ahí lo tienes. Ahora deben vivir con las consecuencias de ello. Y de hecho, como el señor Ripkov, considero que Shakov afirmó que no hay consultas entre nosotros y los Estados Unidos sobre este asunto en particular. Tenemos actos de contacto, pero para citarlo exactamente, no hay consultas en este momento. Así que ahí lo tienes. El razonamiento presentado por parte de los Estados Unidos es que K. Dmitriev estaba llevando a cabo negociaciones en representación de los rusos junto con Steve Witkoff y efectivamente el yerno de Trump, ¿verdad? ¿Te parece creíble, Dmitry? Dmitry, ya sabes, de alguna manera llevando a cabo negociaciones, pero sin informar a María Zakharov, por ejemplo. No. Es obvio que los rusos sabían lo que estaba pasando, pero los rusos son muy legalistas, lo cual es la única manera de proceder, especialmente en el 80 aniversario del inicio del juicio de Nuremberg. Y obviamente algunas declaraciones significativas hechas por Sergei Lavrov, no menos, obviamente los rusos son muy formales, pero el punto es que quieres jugar el juego. Como sabes, en Dune de Frank Herbert, las formas deben ser obedecidas. O bien obedeces las formas establecidas o básicamente estás operando fuera del marco del derecho internacional. Y si prestas atención a los comentarios del señor Lavrov hoy, hace tan solo 2 días, sabes, debido al lanzamiento de este documental titulado Nuremberg, él afirmó de manera correcta, ya sabes, reafirmó la historia del juicio de Nuremberg y declaró que las ideas y básicamente la visión metafísica sobre las cosas, sobre el derecho internacional. Tienen sus orígenes, de hecho, en el juicio de Nuremberg, entre muchas otras cosas, como sabemos, como las Naciones Unidas, por ejemplo, pero los rusos son muy vocales sobre el nazismo. Tienen una muy buena definición y criterios para juzgar qué es el nazismo y qué no lo es. Y entonces, incluso hoy, ¿sabes qué? Lavrov lo repite de nuevo pero nuevamente no, Estados Unidos apoyó al régimen nazi
El régimen de Zelensky no es el régimen, aparte del hecho de que es obviamente inconstitucional e ilegítimo. Entonces, ¿qué puedo decir? Los rusos pueden jugar este juego tanto como sea necesario, ya sabes, y la situación en las líneas del frente no lo dice todo, y es precisamente por eso que existe tanta desesperación y pánico, junto con todo tipo de declaraciones extrañas. Es que cuando escuchas esto, piensas, Dios mío, esas personas no están en su sano juicio, ya sabes. Sabes, hemos oído del jefe del Estado Mayor de Francia, hablan de Francia, los franceses deben estar listos para perder a sus hijos. ¿Crees que están hablando en serio con este tipo de argumentos o realmente quieren luchar contra Rusia? Bueno, quiero decir, muchos son realmente incompetentes en términos militares y esperaría que el nivel intelectual y profesional de la OTAN continúe disminuyendo aún más. Algunos de ellos creen en estas tonterías, otros lo hacen simplemente por conveniencia política, porque piensan que deben asegurar sus carreras. Pero sí, él mismo se exhibe como el payaso que es con Francia, eliminar su disuasión nuclear independiente francesa, que es esencialmente el legado del último gran líder francés, que fue Charles de Gaulle. ¿Qué posee Francia? Absolutamente nada. Es el mismo ejército lamentable. Bueno, un poco mejor que la Bundeswehr o, ya sabes, el ejército del Reino Unido, pero también es, sí, incompetente, bastante cobarde. Los rusos dijeron, ya sabes, envíanos tus Lee. Todos enviaron sus tanques, como los Leopard, Abrams, Challengers, todos, claro, han sido destruidos. Entonces, ¿por qué no envían a su personal administrativo? O no desean hacer eso. Prefieren quedarse detrás de sus tropas de cañón junto con Estados Unidos, por cierto. Así que en Ucrania, y lo único por lo que los voluntarios franceses en operaciones militares especiales han sido reconocidos, ya sabes, es por atrocidades contra la población civil. Curiosamente, hay como una buena vieja tradición en las federaciones soviéticas, francesas y ruso-francesas. En realidad, hay verdaderos hombres franceses, ya sabes, personas francesas que luchan juntos del lado ruso. Hay un batallón anglosajón allí que ahora es casi un regimiento y hay muchas personas de Europa Occidental que, ya sabe, luchan del lado de Rusia. Así que, pero el establecimiento en Francia es patético. Eso es, el país en sí es patético. Básicamente se está desintegrando y no va a existir como nación francesa muy pronto. Entonces algunos, de nuevo, pensé que era. Di la previsión para alrededor de 2050, algunas personas dicen 2035. Así que esta Francia como nación desaparecerá. André, aquí lo tienes. Observa esta imagen. Puedes ver que las importaciones de la Unión Europea desde Rusia superan la ayuda destinada a Ucrania en un total de 124.000 millones de euros. Sabes, si fueran completamente sinceros en su forma de proceder, observa la disparidad entre ambos. El respaldo que se destina a Ucrania asciende a 187.000 millones de euros y están recibiendo aproximadamente 311.000 millones de euros. ¿Sabes? Están enviando recursos a Ucrania mientras adquieren productos de Rusia. Y la diferencia es de alguna manera asombrosa. Mira eso. Y cómo parece que la realidad es de alguna manera ignorada en Europa. Sabes, a pesar de todo lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, la realidad de Europa sin la presencia de Rusia parece que de alguna manera están intentando afirmar que sin Rusia podemos continuar sobreviviendo. Pero puedes sobrevivir, pero estás cayendo. Sí, inevitablemente van a caer de una manera u otra. El señor Novak, quien es el primer viceprimer ministro y la persona responsable del sector energético de Rusia, es un hombre muy importante en el mundo de la energía. Los profesionales lo saben bien. Declaró en marzo o no, en junio de este año, que sí, completamos la transferencia de flujos de energía y líneas de suministro hacia el este y esos finales, ¿cómo se llama? Los contratos a largo plazo expiran y Rusia sigue cumpliendo fuera de las obligaciones contractuales. Se acabó. Así que sí, EEU quería reemplazar a Rusia como el principal proveedor de energía para Europa. Bien,
Los rusos trasladaron todos esos, ya sabes, flujos de energía hacia India, hacia, bueno, principalmente China, ya sabes, todos los otros lugares a los que Estados Unidos no tiene capacidad de hacer eso para apoyar. Van a estar utilizando todo tipo de elementos como madera para calefacción, para calentar sus hogares y cosas de esta índole. Y fundamentalmente su industria se está clausurando mientras conversamos. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania con una increíble aceleración. Lo mismo ocurre con el Reino Unido y el resto de los países europeos. Tomaron su decisión, hicieron su cama y tendrán que acostarse en ella. Así que sí, Europa como potencia industrial, ya sabes, está siendo borrada. Y la cuestión es, por supuesto, si deseaban, ya sabes, energía proveniente de América que aún está en escasez para comenzar. Así que sí, buena suerte. Quiero decir, ¿qué puedo decir? Los rusos dicen, ya sabes, les dijeron adiós y no hay nada de qué hablar con los europeos. Y como dijo hoy Sería Labros, Rusia continuará luchando contra el nazismo. Ahora el nazismo está criando gatos en, ya sabes, Alemania siempre estuvo allí. Alemania, especialmente la Alemania occidental, nunca ha sido desnazificada. Rasca a cualquier alemán en el oeste, especialmente, y hallarás a un oficial de las SS o de la Wehrmacht o un alistado que peleó en el frente oriental. Así que, ¿qué esperas? Esas personas odian a los rusos, así que, bueno, Rusia dijo basta, adiós. ¿Sabes? Lo que pasa en Europa a nadie le importa. Creo que hace unos momentos, antes de subir aquí en vivo, André, hemos sabido que Putin declaró que los objetivos de esta operación militar especial deben lograrse sin excepción. ¿Es eso una reacción al llamado punto 28 de Trump? Sí, efectivamente, estaba realizando una visita al puesto de mando en ese lugar, uno de los grupos del ejército que se encuentra en el frente. Y sí, eso es todo. También declaró quiénes son esas personas en Ucrania, básicamente una banda de criminales sentados sobre sus cuerpos dorados. Ahí lo tienes. Esa es básicamente tu declaración de política. ¿Qué puedo decir? Quiero decir, pero nuevamente, esa gente, si miras, digamos, el cuerpo de oficiales de más alto rango de la OTAN, desde el Pentágono hasta... Esas personas no entienden con qué están tratando, son tan incompetentes. Por ejemplo, un general estadounidense se convirtió en un meme en Rusia, ya sabes, y esas personas, ni hablar de cuando miras a esos payasos de Francia que todavía piensan que son una gran potencia, ni hablar del Reino Unido que ni siquiera puede desplegar una brigada completa armada y ya sabes, con una tabla de equipamiento adecuada, organización y equipo al frente. Estas fuerzas de alegación no tienen un verdadero trasfondo académico militar serio. Es un hecho establecido que académicamente ninguna institución militar o educativa en Occidente puede compararse con las academias militares rusas que producen el cuerpo de oficiales inicialmente a nivel táctico cuando se gradúan esos tenientes. Entonces, y luego subes a lo que serían los equivalentes en Rusia. En Rusia se llaman academias, las escuelas de guerra, y luego la Academia del Estado Mayor. Dios mío, quiero decir, esto es una historia totalmente diferente, ya sabes, así que, ¿y qué puedo expresar? Tenemos esta generación que fue completamente tonta, atontada y lavada de cerebro. Y es por eso que, volviendo a lo que me preguntaste inicialmente, ¿son serios? Algunos de ellos realmente lo creen, no entienden lo que hacen, pero en realidad es esa capa realista de los profesionales militares y de inteligencia que aún permanecen allí. Ellos, quiero decir, ellos ya sabes, están dando la voz de alarma, ya sabes que, oh Dios mío, estamos acabados. Así que si alguien verdaderamente desea enfrentarse a Rusia, adelante, observemos qué ocurrirá. Luego vienen estos incompetentes y dicen, oh sí, ejército francés, necesitamos preparar 1000 tipos más o lo que sea, todo tu ejército será destruido en 2 semanas. Entonces, no puedes explicarles eso a esas personas. No vas a tener 1000, vas a tener aproximadamente una brigada al día, básicamente aniquilada. ¿Sabes cómo puedes explicarles eso a esas personas? No cuentan con la formación profesional adecuada. No estudian operaciones. Lo que estudian, obviamente ya sabes lo que estudian. La guerra del Golfo, ya sabes cómo derrotar a ejércitos de tercera categoría. Eso es lo único que aprenden. Y de repente se les muestra lo que Rusia puede hacer solo con la mano izquierda, con la derecha atada a la espalda. Y están como, algunos de ellos están en pánico, entrando en pánico.
André, ¿cómo describirías la relación entre la OTAN como institución y los ejércitos de estos países individuales en Europa? Porque si uno de ellos entra en guerra, ¿eso significa que la OTAN entra en guerra? ¿O eso podría estar separado de la realidad y ese país ha decidido que no tiene nada que ver con la OTAN? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, quiero decir, esencialmente comenzando desde el artículo 4 hasta el artículo 5, en términos generales, esto se trata de cómo cada país individual decide contribuir y responder si comienza la guerra. Digamos que la OTAN es Estados Unidos, punto. Elimina a Estados Unidos. Es un montón de ineptos corriendo por ahí, ya sabes, rascándose el trasero como el ejército francés o la Bundeswehr, y ni hablar de los británicos. Quiero expresar que no poseen un sistema verdaderamente bien desarrollado de interacción y coordinación efectiva. Ahora hablan de este Schengen militar, porque, oh sí, podemos transferir, ya sabes, tanques y todas esas cosas, ya sabes, sin ningún tipo de barreras. Bueno, buena suerte con eso. El problema es, tienes la fuerza necesaria, Europa no la tiene. No se trata únicamente del hecho de que puedan reunir alguna fuerza militar. La cuestión es si pueden mantener esta fuerza en el tiempo. Y Europa no dispone de los recursos necesarios para sostener esta fuerza, mientras que Rusia sí los tiene. Incluso los Estados Unidos no tienen los recursos para sostener una fuerza significativa. Estamos hablando de las armas combinadas capaces de llevar a cabo operaciones de armas combinadas, la magnitud de lo que constituye una operación militar especial. Y ha sido probado empíricamente, más allá de toda duda. Solo los idiotas que viven en una realidad alternativa, ya sabes. Así que sí, ellos no entienden eso. Para cualquier mente seria, en lo militar y económico, está claro lo que ocurre. ¿Pueden mantenerlo si ocurre algo en Europa? ¿Crees que pueden mantenerlo a nivel regional en Europa o que podría expandirse a través de, ya sabes, América del Norte? Ya sabes, algunos, porque conocemos las capacidades del país. Porque estos neoconservadores en los Estados Unidos creen que si algo sucede, Europa puede ser una zona de amortiguamiento. Sabe, pueden saquear, incluso sacrificar en Europa, no es tanto. Sí, ya sabe, de alguna manera es asombroso observarlo de esta manera, pero sí llegamos a ese extremo para comprender cuál sería él. Si algo sucede, ¿cómo ves las reacciones si algo de esa magnitud ocurriera en el Reino Unido, en Europa? Bueno, los Jacobs no son buenos en la guerra para empezar. Nunca lo fueron. No entienden de guerra. Son unos payasos. Si quisieras ver quiénes son, no te extiendas más allá de Afganistán, por ejemplo, o de Irak, quiero decir, o no te extiendas más allá, como el Instituto para el Estudio de la Guerra, esta camarilla de Kagan, ese grupo de críticos que fingen entender lo que pasa en las líneas del frente. No saben lo que es la guerra. La guerra moderna, su idea siempre fue desde el principio llamarla así. Sí, al final podemos sacrificar a Europa. Ya sabes, el inconveniente con esos críticos es que todavía hay una gran cantidad de tropas estadounidenses en Europa. Y adivina qué, ellos comprenden la situación. Si Dios no lo quiera, algo comienza allí y serán eliminados bastante rápido porque el ejército de los Estados Unidos no tiene ninguna defensa en términos de defensa aérea. La Fuerza Aérea de EU está tremendamente sobrevalorada. En gran medida fue una campaña de marketing. La realidad es que no puede operar dentro del espacio aéreo del campo de batalla moderno, que es altamente restrictivo no solo por la defensa aérea. Nunca han enfrentado algo así ni tienen experiencia contra una fuerza aérea de clase mundial. Entonces, al mirar esto, dicen, oh sí, ya sabes, déjalos incluso ir nuclear. El problema es que hay aproximadamente 50,000 tropas estadounidenses y algunas instalaciones como el dispositivo IEGIS en Polonia y otros lugares que desaparecerán en las primeras 48 horas si los europeos deciden hacer cosas estúpidas. ¿Y qué implica eso? Habrá una cantidad considerable de bajas. Ya sabe, en tan solo un día Estados Unidos superará las pérdidas, bueno, las muertes que experimentaron en una década en Afganistán. Debes explicarles a esas personas, pero dado que los neoconservadores no son especialmente buenos con las matemáticas ni con las operaciones, y entonces tienes que explicarles qué ha pasado, qué va a pasar. Entonces,
¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? ¿Quiere Estados Unidos, por ejemplo, intercambiar Nueva York y otras ciudades por? Digamos que no van a atravesar Moscú, pero digamos que Dios no lo quiera. Cualquier otra ciudad en Rusia, por ejemplo, ¿están preparados? Y aquí surge el problema de que si una vez que eso comienza, Estados Unidos dejará de existir como nación, Rusia también sufrirá pérdidas horrendas. No se equivoque, los rusos sobrevivirán. Hay una razón tecnológica, pero Estados Unidos dejará de existir como nación. Europa, no voy a hablar de Europa, se convertirá en un estacionamiento y ese será el fin de ellos como civilización. Entonces, y sí, esa es la, ya sabes, esa es la perspectiva. Así que sé que hay un número de personas en el Pentágono que todavía mantienen un grado de su profesionalismo y comprensión de lo que está sucediendo. Y esos coroneles y generales de brigada de los departamentos operativos, ya sabe, del Estado Mayor Conjunto, todavía pueden ir y decirles a esos generales políticos en los Estados Unidos que no entienden la guerra, que pasan sus vidas adulando y promocionándose a sí mismos, que señores, ¿entienden lo que está pasando? Entonces, pero sí, cuando miras a personas como Kellogg u otros, y Ben Hodges o quienes sean, sí puedes ver por ti mismo lo que está sucediendo. Literalmente viven en una realidad alternativa. No comprenden realmente con qué están lidiando. Y bueno, quiero decir, llevo más de 10 años tratando de educar a la gente, ¿sabes? Así que continúo haciendo esto. Chicos, olvídenlo. Estados Unidos no es esa superpotencia militar que se retrata en las películas de Hollywood, ¿de acuerdo? La realidad es distinta. En verdad, Estados Unidos tiene un ejército débil. Convencionalmente, Estados Unidos es débil. Por eso, Estados Unidos es una nación con sesgo hacia lo nuclear. Estará listo para recurrir a lo nuclear de inmediato porque será vencido convencionalmente. ¿Está Estados Unidos bajo la administración de Trump aumentando la producción de armas? Intentan. No resulta sencillo. Estados Unidos todavía no tiene la capacidad de producir allí o restablecer la fabricación de los tanques. Como sabes, Estados Unidos no fabrica tanques de batalla principales. Poseen a esos muchachos del Abrams M1 o M, o como sea que lo denominen, ya sabes, las diversas iteraciones de este tanque. Tienen la capacidad de actualizarlo. Están desarrollando algún tipo de nuevo, ya sabes, sistema para el futuro. Hay un gran problema con la producción de misiles, obviamente, y así seguirá. Estados Unidos simplemente ya no tiene la capacidad de incrementarla fácilmente. Sabes, no igualarán a Rusia. Absolutamente, toda la OTAN no puede igualar a Rusia en armas de alta precisión. Estados Unidos ni siquiera está en la misma liga. Y además, en términos de defensa aérea, Estados Unidos ni siquiera figura, ¿de acuerdo? En cuanto a la defensa aérea moderna y cómo opera, ya sabes, incluyendo lo que se llama, bueno, básicamente el ABM estratégico que intentan construir. En este momento, esto nuevamente lo llaman la cúpula dorada. Así que probablemente va a ser oro falso otra vez. El problema es que no pueden detener nada. No pueden. No puedes. Tu propuesta fracasó de manera desastrosa en Israel. El paquete 3 es solo, es una anécdota ahora, es un meme. Entonces, cuando miras esto, ¿qué más tienen? GBI, 30 de esos interceptores. Oh, Dios mío, ¿y aún así lograrán interceptar algo? Quizás uno o dos, eso es todo. ¿No? Estados Unidos simplemente no tiene un factor mitigante en caso de, Dios no lo quiera, un intercambio nuclear masivo. Todo lo que llegue a volar atravesará, y ese es precisamente el punto. ¿Y qué puedo decir? Estados Unidos no tiene nada como un 23-5, 235 Noodle, nada como el S-500 o el S-550. Para comenzar, el S-402, si continúas, ya sabes, y esa es la auténtica realidad. No pueden ni siquiera fabricar los sistemas de defensa aérea apropiados y mucho menos lo más crucial, las armas de largo alcance, que son ultramodernas y de vanguardia, especialmente si son hipersónicas. Ahí lo tienes. Escribí acerca de eso hace aproximadamente 8 años. Ahora lo reitero una vez más. Puedes decirlo, citarme o referirte a mí. EUU perdió la carrera armamentista, carrera tecnológica, porque eso es fundamentalmente lo que ¿qué es capaz de producir? Puede fabricar un F-35. Eso sí puede.
Siempre que escucho Andre Golden Dome, me recuerda a las reuniones informales. Sí, eso es. Vamos, quiero decir. Escucha, por eso se llama dorado. Sí, es dorado, claro, para paracaídas dorados y grandes empresas. No puedes cambiar esto. No puedes modificar el ADN. Estados Unidos carece de una presión cultural auténtica, lo cual es un hecho que nadie, ni siquiera en los colegios laborales, logra comprender completamente. No poseen una presión cultural que moldee tu ADN para entregar y desarrollar sistemas que verdaderamente protejan. Todo se centra en obtener beneficios. Las armas estadounidenses se fabrican para obtener ganancias. Eso es todo. Nuevamente, solo puedo citar al ex primer jefe adjunto del Estado Mayor General que se retiró hace aproximadamente un año en Ucrania. Bueno, él sale y declara, bueno, sí, Patriot Pack 3, sí, 6% de efectividad. Es como, en serio, personas, ¿qué están comercializando? Sabes, por ejemplo, en la aviación comercial que sigue siendo decente. Bueno, Boeing, por ejemplo, aún tienes que estar constantemente, ya sabes, como presionado si lo deseas o controlado por la FIA. Todas esas especificaciones para la aviación comercial aún lograron producir, obviamente, un Boeing 737 MAX que mató a más de 300 personas, pero al menos en los otros aviones y en el desarrollo de motores a reacción comerciales y cosas así, todavía hay un sistema de control y porque está impulsado por el beneficio y eso funciona en la aviación comercial, Estados Unidos todavía comienza a perder un poco frente a Airbus, pero al menos Estados Unidos siempre ha podido producir aviones comerciales de vanguardia. Ya sabe, algunos de los mejores del mundo. Aquí los tenemos. Funciona dentro del ámbito militar. No funciona porque evidentemente quieres decirme que algún director ejecutivo de Raytheon cree, para empezar, que la mayoría no comprende lo fundamental sobre la guerra real. Entonces, si creen o entienden que los rusos o los chinos, ya sabes, quieren atacar a Estados Unidos, ya sabes. Bueno, ¿quién se cree esta tontería? Quiero decir, solo más tontos adoctrinados. Bueno, tienes a la corporación Rand, el montón de críticos que también están allí y que escriben todas esas doctrinas defensivas, que es como sacar cualquier tipo de tontería de la nada. Entonces, ya sabes, ¿qué puedo decir? Quiero decir, esa es la bancarrota total del sistema y podemos verlo desarrollarse frente a nuestros ojos. Lo que se requeriría, como advertí anteriormente, sería un conflicto verdaderamente serio. Bueno, puedes adivinar que tenemos la guerra más grande en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo tienes.